Hola hermanos, buenos días. Qué bueno que estemos juntos reunidos un día más. Los quiero invitar a que nos pongamos en pie, que dediquemos este momento a Dios, que dejemos que Él nos guíe, que estemos abiertos a lo que su voz nos quiera decir en esta mañana. Gracias Padre porque nos permites estar juntos, Señor Jesús. Gracias porque tus bondades son buenas y tus misericordias son nuevas todos los días, Señor. Padre, te queremos bendecir, Señor, te queremos alabar, queremos exaltar tu nombre y adorarte, Señor. Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros, muévete alrededor de nosotros y guíanos, que podamos ser perceptibles a lo que tu voz nos quiere decir, Señor. Te amamos y te bendecimos, en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Así que síguenos con sus palmas y cantemos.
ese anhelo, ese deseo de orar por algo, de orar por alguien. Siéntanse en total libertad de ponerse en pie, de recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros y soltar las riendas y que tome total control de nuestras vidas, de las situaciones, de los momentos. Qué mejor que tener esta libertad de poder cantarle, de poder adorarle, sin ningún impedimento, sin nada que nos ate. Que no nos dé vergüenza. Pongámonos de pie y cantémosle y adorémosle. Ha sido tan bueno para mí.
tan bueno para mí. Cuando no vi valor, hacer por mí. Ha sido tan bueno para mí.
Señor, Padre, te exaltamos, Señor, te bendecimos con todo lo que somos, Señor. Padre, que no paremos de orar, que oremos insaciablemente, Señor. Padre, sostenernos en medio de este mundo que se rompe en pedazos. Señor, que tu palabra se quede dentro de nosotros, Señor, y que nos sostenga, Padre. Señor, queremos escuchar más de ti, Señor, que anhelamos cada vez más. Padre, guiarnos, hablarnos, recordarnos, Señor, más de ti. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, quedamos en el momento del mensaje. Buenos días, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para orar y para pedirle a Dios que nos siga bendiciendo con su presencia. Padre, queremos en esta mañana pedirte que tu palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas, que nuestros cuerpos, nuestros mentes estén limpios, instrumentos de bendición. Queremos pedirte que nos ayudes a interpretar la palabra, a poderla escudriñar y exponer de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera traducirlo para nuestras vidas y nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que seamos sensibles a esta palabra, que podamos caminar en ella, que podamos aprender de los caminos del Espíritu y de la palabra en nuestras vidas. Y una bendición para todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estaba leyendo la historia de una información sobre la Catedral de Salisbury. Está en Norfolk, Inglaterra. Es una catedral que es el ejemplo de lo que es la construcción y de lo que es la tecnología antigua de construcción de catedrales, de cómo los arquitectos diseñaron ese gran monstruoso templo que está en una planicie de Inglaterra. Una de las características interesantes es que tiene una torre de 21 metros, es la torre más grande en iglesias en toda Inglaterra, y se mantiene
nítida, es decir, la mantiene nítida y tiene una construcción aproximadamente de unos, que es 900, 700 metros en ancho y largo. Pero lo curioso de esto es que la catedral, ese gran poderoso estructura, está construida sobre unas bases bien sencillas que están metidas dentro del río, porque hay un río subterráneo. Y lo que sostiene la catedral son las aguas que están ahí. Y eso hace que esa catedral sea estable, a pesar de que sus cimientos son bien limitados, bien básicos. Tienen la disciplina de verificar 2 veces al día el movimiento de las aguas del río, porque si llegase a haber una sequía y las aguas decayeran, la catedral se caería. Entonces están constantemente moviendo las aguas, viendo las aguas y midiéndolas para ver si no hay un incremento del río en el cual está sumergida el nacimiento de eso. Me llamó mucho la atención que este tipo de construcción es una construcción que para mí pareciera ser una metáfora de lo que es la vida espiritual, es decir, toda una estructura poderosa que podemos, pero que está sometida y cimentada sobre las aguas del Espíritu de Dios. Y hemos estado hablando de varios principios con respecto al aspecto del poder y la palabra. La primera reflexión que tuvimos es el hecho de analizar de que ha habido un divorcio entre la palabra y el Espíritu en muchas iglesias. Algunos se quedan con el Espíritu, otros se quedan con la palabra, pero no hay una vinculación. Luego vimos en 2 domingos el peligro de el poder sin la palabra. Todos podemos tener una actividad espiritual, una actividad evangélica, sin embargo, hacerlo basado no en el principio de la Escritura, sino en cualquier otro tipo de asuntos morales, asuntos de un tipo de práctica, o ética, o moralista, o humanista. Vimos el ejemplo de Josías cuando descubrió el libro del templo, que había tenido toda una actividad eclesial ese templo, pero no era un templo que estaba basado en la palabra de Dios. Y hablamos de ese peligro, el peligro de que nosotros podemos ser muy buenas personas, podemos ser personas responsables, podemos ser personas morales, pero no significa que somos personas bíblicas. Y que a pesar de que somos buenas personas, buenas gentes, no necesariamente estamos en una condición espiritual que le agrade a Dios. Al contrario, Dios puede estarnos emitiendo un juicio sobre nuestras vidas. Ahora, esta mañana quiero hablarles de otro peligro. Quiero hablarles del peligro de la palabra sin poder. Ya hablamos del poder sin la palabra, ahora quiero hablarles al revés, quiero hablarles de la palabra sin poder. Y muchas veces nuestros conocimientos de la palabra de Dios es tan grande, es muy grande, tiene muchas cosas. Sin embargo, podemos carecer mucho de ese mover del Espíritu en nuestras vidas. Y en el Nuevo Testamento me preguntaba quién podría ser un ejemplo de una persona que pudiera tener una palabra, pero no tener el poder del Espíritu. Y Dios me llevó a Juan capítulo 3. Me gustaría que todos abrieran nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, Juan 3, 1 al 15. Juan 3, 1 al 15. Dice Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, lo que es
nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y este versículo es el versículo que quisiera, que es como la base de toda la reflexión. Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto explicamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo le dice a Nicodemo, tú eres un gran maestro y no sabes las cosas de la ley. Es decir, has enseñado la ley por mucho tiempo y desconoces una cosa tan básica del Espíritu de Dios. Lo que viene a demostrar es que no puede ser muy diestro en la ley y en las cosas de Dios, sin embargo, ser un ignorante o ser una persona que no tiene una vinculación con el poder espiritual. Podemos enseñar muchas cosas. Y en la historia de Nicodemo hay tres grandes peligros en cuanto a que una persona pueda tener mucha palabra pero poco poder. Es decir, que no pueda ejercer esa dimensión en respecto de Nicodemo. Ahora, la primera cosa que el pasaje muestra es el peligro de sustituir lo que sé del Espíritu por lo que es el Espíritu. La entrevista de Nicodemo está relacionada con su primer viaje a Jerusalén. Jesús ya había comenzado a realizar cosas muy milagrosas. Y esas señales habían llamado la atención de muchas personas. Ya había transformado el agua en vino, había hecho una limpieza del templo, la primera limpieza del templo. Y la gente empezó a fijarse, empezó a ver qué es lo que estaba pasando con Jesús, que de alguna manera Jesucristo tenía una cuestión llamativa en cuanto a su manera de ejercer. Ahora, esto es bien interesante porque entonces los fariseos comenzaron a fijarse en él. Y algunos de ellos empezaron no a ser antagónicos a él, sino que empezaron a verlo con simpatía y a verlo con una sospecha sana, de decir, este tiene algo, tiene algunas cosas que tienen que ver. Y encontramos entonces que Juan en su evangelio presenta a una persona como es Nicodemo, y la descripción de Nicodemo es bien interesante porque Nicodemo fue presentado como un hombre de la clase alta, conservador en sus creencias y definitivamente interesado en las enseñanzas de Jesús. Su pertenencia a la secta de los fariseos, es decir, estamos hablando de una persona que no es cualquier persona, no solamente socialmente hablando, sino que religiosamente hablando y políticamente hablando, pero también teológicamente hablando. Es una persona muy dotada, es decir, no está hablando con cualquier persona. Y ya le voy a explicar por qué. Aún incluso dentro de los fariseos, Nicodemo era una persona que destacaba. Es decir, no solamente era el grupo élite de los fariseos, sino que dentro del grupo élite él todavía sobresalía más. Era una especie del apóstol Pablo, ¿no? Y hay tres cosas importantes que uno mira cuando nosotros podemos sustituir lo que sabemos del Espíritu por lo que es. Primero, uno observa el entrenamiento de Nicodemo. Dice el versículo 3, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Ahora, los fariseos
eran muy dados, algunas personas dicen que sus raíces fueron desde el tiempo de los macabeos. Eran separatistas, muy celosos de la ley, eran más gente del pueblo, trabajaban en las sinagogas, eran expertos en enseñar, tenían muchas concepciones y muchos de ellos tenían muchos intereses creados dentro del pueblo. El nombre de Nicodemo es un nombre griego, es un nombre compuesto con dos palabras y que quiere hablarse acerca de alguien como el nombre del vencedor del pueblo, es la traducción del nombre de Nicodemo. Estos tenían muchas horas en el Sanedrín y la intención es que se den cuenta de que este hombre era una persona que tenía esas capacidades y su entrenamiento lo había puesto en una posición muy evidente. En el versículo 10 que leímos, nosotros encontramos que no solamente Nicodemo tenía un entrenamiento de fariseo, un hombre que estaba metido dentro de eso, sino que también dice que era un principal de los judíos. Y además de eso, de su entrenamiento, el versículo 10, Jesucristo dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? En el texto original es muy interesante porque en el versículo donde dice, eres tú, maestro de Israel, en el texto original aparece un artículo, el artículo determinante. La idea es, el versículo se debe traducir, eres tú el maestro de Israel, y no sabes eso. Como quien calificar el maestro implica que este no era de los que estaban arriba de todos los fariseos. Esto es increíble, es decir, es un hombre que tiene mucho conocimiento, es un hombre que destaca en su conocimiento teológico, en su conocimiento doctrinal. Y Jesucristo le dice, tú eres el maestro, como te dice, te conocen aquí como el mero, el mesucho de toda esta gente, y eso no lo conoces. Y yo solo me ponía a pensar en todos esos teólogos que tienen grandes doctorados y cosas por el estilo, que se le esté diciendo algo del Espíritu y él cuestione, porque dice, ¿eso qué es? No lo entiendo. Cuando pueda haber tenido una capacidad de estudio y de enseñanza. Es decir, su entrenamiento lo estaba condicionando para el acercamiento con Jesucristo. De alguna manera había sido capacitado y aprendido a hablar de las cosas de Dios y muchas cosas. Sin embargo, parecía ser que todo lo que él decía no tenía ningún impacto poderoso porque el Espíritu de Dios no estaba actuando en las palabras que él utilizaba. No podemos solamente con un entrenamiento, sino que una cosa que vemos es su acercamiento a Jesucristo. El texto dice en la versión NBI, este fue de noche a visitar a Jesús. Eso es bien interesante porque el texto dice en el versículo 2, este vino Jesús de noche. Para muchos se preguntan, ¿por qué llegó de noche? Y la experiencia, digamos, de esta narración de Juan puede tener varias cosas. Algunos pueden explicar que Nicodemo no quería darse color por su reputación dentro de la sociedad en la que estaba, entonces por temor, para que lo fueran identificaran con Jesucristo, se acercó en un lugar a oscuras, en el anonimato. Otros dicen que quizás él buscó la noche porque era el momento más donde podía interactuar mejor con Jesús. Otros dicen que buscó la noche porque la mayoría de los eruditos teólogos del Nuevo Testamento buscaban más los tiempos nocturnos para meditar, para reflexionar y para interactuar. Ahora, lo que sí es bien importante es esto: el acercamiento de Nicodemo hacia Jesús y hacia conocer al Espíritu es un acercamiento bastante tímido, es un acercamiento que no quiere que se descubra muchas cosas que están pasando en su vida, su interés, su identificación, su angustia, su búsqueda. Y entonces se acerca a Jesús de una manera en la que no quiero que me identifique con respecto a esto. Ahora, su acercamiento es individual, él va él solo. Sin embargo, ustedes observan
que la experiencia de Nicodemo no es colectiva, aunque él, ustedes notan, en el versículo 2, Nicodemo dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, y observe lo que dice, sabemos que has venido. La idea es que Nicodemo está simple y sencillamente tomando el nombre de muchos de los que están a su alrededor. Y Jesús le dice, a mí me impresiona la manera en que Jesús trata a las personas que tienen una búsqueda. Le dice, sabemos que tú eres de Dios y todo esto, pero ustedes miren lo que Jesucristo le dice en el versículo 3. De cierto, Jesús le dijo, de cierto, te digo. Observa eso. Nicodemo llega en plural, Jesucristo lo dice en singular. La idea es, o sea, no es colectivo esto, es personal, es individual tu crecimiento, ese crecimiento es individual y tiene que ser un acercamiento no solamente individual, sino que también intencional. Es decir, Jesucristo le dice, tú estás buscando de Dios y necesitas saber muchas cosas más acerca del Espíritu de Dios. Y lo tercero es el hecho de que Nicodemo busque a Jesús de noche, implica de que simple y sencillamente no tiene todavía aquella vigor y aquella pasión de decir yo soy el que me voy a descubrir como un seguidor de Jesucristo y de las cosas del Espíritu de Dios. Ahora esto es bien importante. ¿Por qué es importante para nosotros hoy? Porque me he dado cuenta, según el texto, que hay tres cosas que nosotros, los que nos llamamos conservadores, los que venimos de trasfondos centroamericanos, bautistas, presbiterianos o metodistas, los que tenemos esas concepciones bien claras y hablamos de la sana doctrina y hablamos de los conceptos doctrinales y decimos esto, que lo importante es la Biblia y todo lo demás. Muchas veces Dios puede estarnos mostrando en nuestras vidas una manifestación espiritual, un mayor dinamismo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero nuestro entrenamiento, la forma en que hemos sido capacitados para pensar, la forma en que hemos sido capacitados para reaccionar, nos hace a nosotros decir, sí, pero no, es que a mí me han enseñado que eso no es cierto, a mí me han enseñado que esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, y a veces puede ser que sí esté diciendo la Biblia, pero nuestro entrenamiento nos ha hecho ser un poco tímidos de la búsqueda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y otra cosa es que también nuestro acercamiento a las cosas del Espíritu muchas veces las hacemos ya con prejuicios, porque hemos visto excesos, hemos visto cosas que son mentiras o son exageraciones, y que muchas veces creemos que esa exageración y esas cosas mentirosas simple y sencillamente así es la vida espiritual o la vida en el Espíritu. Pero la vida en el Espíritu es totalmente diferente. Jesucristo se lo va a demostrar a Nicodemo. Y por otro lado, puede ser que una de las cosas principales para que uno pueda realmente no caminar en el poder del Espíritu es la pena. Es lo mismo que Nicodemo, es decir, tenemos temor, porque muchas veces las cosas espirituales, las cosas del Espíritu nos hacen vulnerables, nos hacen sensibles, nos hacen llorar, nos hacen experimentar ciertas manifestaciones de nuestras vidas. Y nosotros tenemos en nuestra mente que tenemos tan orden el culto y nuestra persona es tan controlada, tan llena de principios que no nos gusta que haya una vulneración a nuestros sistemas y a nuestras posturas como personas. Yo he batallado durante 42 años y he estado en iglesias y en contextos en donde hasta es pecado pedir un aplauso para Jesús. Recuerdo que en una iglesia centroamericana de Guatemala, que fui pastor por 5 años, los hermanos cuando me entrevistaron me preguntaron si yo era partidario de pedir aplausos para Jesús en la iglesia, porque en la iglesia era prohibido aplaudir.
Yo les dije que yo nunca andaba pidiendo aplausos para Jesús, lo que yo hacía era predicar la Biblia, porque son cosas que... Pero de repente la iglesia se fue transformando y me ocurrió la misma historia que me ha ocurrido durante todas las iglesias, que los hermanos, de repente una orquesta vendió todos sus instrumentos y ellos vieron en asunto de oferta los instrumentos y los compraron y tenían todos los instrumentos metidos en una esquina, así, batería y todo lo demás. Y cuando yo vi los instrumentos dije, eso se está desperdiciando ahí. Y le empecé a decir a los muchachos, háganlos, tómenlos, háganlos. Y empezaron a de cero, bueno, a levantar todo un grupo de alabanza. Y se empezó a amar el perro con toda la gente. Y de repente, en los tiempos de adoración y alabanza, la gente empezaba a aplaudir y a decir gloria a Dios y todo. Y los miembros del Sanedrín estaban tan aprensivos. Y uno de ellos me dijo, usted dijo cuando vino aquí que no pedía aplausos para Jesús. Y le dije, yo no he pedido ningún aplauso. Ahora, ustedes me preguntaron si impediría que aplaudieran a Jesús, y eso no me lo preguntaron. Entonces, que yo jamás me paré en el púlpito a decir, démosle un aplauso a Jesús. Era una cuestión espontánea del Espíritu de Dios. Pero nuestro entrenamiento, y habían tantos, el copastor de la iglesia era hijo de uno de los fundadores de la iglesia, un hermano muy buena gente, el hermano, pero totalmente centroamericano. Era una persona que le destilaba por los poros misión centroamericana, y cualquier cosa que hubiera, asuntos pentecostales y todo, era una cuestión que entraba en pánico. Y recuerdo que como su hijo era miembro del cuerpo pastoral, él defendía la posición de su papá, aunque muchas veces a la hora de las reflexiones que teníamos como devocional con todos los que trabajaban en la iglesia, yo le demostraba bíblicamente que estaba equivocado. Una vez se puso tan histérico que dijo, es que lo que no puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, es que no le puedo refutar a Romeo porque lo está diciendo desde la Biblia, es decir, la palabra lo está diciendo, entonces no puedo hacerlo. Pero él sentía que su entrenamiento, su acercamiento era una cuestión. ¿Y saben cuál era? Muchos de estos hermanos eran los que dirigían la iglesia. ¿Cuál era su mayor preocupación? El que salieran vulnerables y ridículos, llorando, aplaudiendo y todo, porque tenían una imagen tan controlada, tan llena de rigor y de cosas que no podían verlo. Y a veces hacemos lo mismo. El Espíritu de Dios puede estar trabajando en nuestras vidas y nosotros no lo puedo hacer. Y eso ocurre en nuestras vidas, porque nuestro entrenamiento y nuestra forma, como nos han hecho que nos acerquemos al texto, llevamos un lente en el cual debemos decir, yo llegué al momento de decir, me voy a quitar todos los lentes del seminario y todo lo que me he quitado y estudiar la Biblia como que si fuera primera vez. Y me di cuenta que había muchas cosas que había creído porque gente buena me la había enseñado, pero que al fin y al cabo no era una cuestión bíblica. Nicodemo es una persona sincera y honesta, está buscando a Dios, pero su entrenamiento y su acercamiento le ha hecho a él pensar que tiene que ser de esta forma. Y Jesucristo le dice, eres tu maestro y no entiendes todavía algunas cosas tan básicas del Espíritu. Así es que hay mucho peligro, hermanos, de saber mucho. Y ustedes se van a dar cuenta que Nicodemo tiene que ver con respecto a él. Ahora observe su conocimiento. El conocimiento habla de un entrenamiento, habla de un acercamiento, pero también observe su conocimiento. Observe cómo se dirige a Jesús Nicodemo. Vino Jesús de noche y le dijo, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Uno observa que él tiene ya un discurso bien hecho, ¿no? A mí me llamó la atención que Nicodemo no es que no crea en lo espiritual o en lo sobrenatural, él cree en eso. Pero lo que pasa es que una cosa es que yo lo crea con el intelecto y otra cosa es que lo experimente en mi voluntad y en mi sumisión de corazón a Dios. Observe, primero encontramos que Nicodemo tiene un carismatismo de estudio. Él llega y le dice, Rabí.
sea, va de rabí a rabí. La idea es que vamos a hablar entre teólogos, ¿verdad? Es decir, discutámoslo entre gente, no cualquiera de la mapachada, sino somos de la mera élite. Y le llega con el título, ¿no? Llega diciéndole rabí, no le llega diciendo Jesús, sino que el cuate dice, le voy a entrar con mi discurso para impresionarle. Y la primera cosa que él tiene en su discurso son los títulos, las capacidades académicas, teológicas que él tiene y que las presentan como algo, un estudio carismático, pero de estudio, de que ha conocido al Espíritu de Dios desde el texto. Es decir, es muy puntual, tiene una discusión teológica muy puntual. Nicodemo no niega nada respecto a Jesús. Y es cierto, Jesucristo es un rabí, aunque él no necesariamente es un rabí conocido, porque Jesús no había ido a ninguna de las escuelas rabínicas, pero Nicodemo llega diciéndole, hablamos de un nivel de rabí. Hay gente que no puede decirle a uno cómo se llama si no le va poniendo el título por delante, sea el lado. ¿Quién es usted? Soy el licenciado. No le pregunto de qué se ha graduado. ¿Quién es usted? Soy el ingeniero. Y otros dicen don. ¿Verdad? Y saben que don significa de origen noble, ¿no? Es decir, eso es lo que significa don, de origen noble. O sea, cuando dicen a alguien don, están diciendo que es un nombre. Doña, licenciada. Y hay gente que cree que no es nada porque no tiene título. Y perdónenme, hermanos, pero esa es la peor estupidez que puede existir. Sobre todo en este tiempo en el cual se demuestra que el que sea titulado no significa que usted ha aprendido, significa que fue a la universidad y sacó el título. Además, hoy los títulos universitarios, pues, dejan mucho que dejar las universidades, ¿no? Es como aquel que llegó y quería ser arquitecto y llegó a la universidad y dijo, miren, le preguntó a la secretaria del decano, yo quiero ser arquitecto, pero quiero pagar todos los años ya en los salarios de la universidad, no quiero estar viendo mensualmente, quiero pagar toda la carrera, todo lo que vale la carrera la quiero pagar toda completa. Y la secretaria le dijo, bueno, así nunca lo han hecho, pero último, no, pero voy a pagar todo, desde el primer año hasta el último año. Le voy a preguntar al decano, dijo la secretaria. Entró la secretaria a la oficina del decano y cuando sale el decano dice, ¿a dónde está la arquitecta? Así es, solo pagamos, dice todo. El título no necesariamente nos hace a nosotros capaces para conocer las cosas del Espíritu de Dios. Y miren, ese es uno de los grandes riesgos de los seminarios. A veces teníamos grandes discusiones del Espíritu de Dios en la clase de neumatología y salíamos más estériles que haber estado leyendo un texto en nuestras propias anotaciones. El discurso de Nicodemo es un discurso de una neumatología o de un carismatismo de estudio. Entonces, sí, yo sé que es el Espíritu Santo. Y miren, yo les garantizo que muchos de nosotros sabemos decir el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo no se le miente, el Espíritu Santo es y lo otro. Pero al fin y al cabo, ¿qué tan real es esa dimensión del Espíritu Santo en nuestras vidas? En segundo lugar, no solamente encontramos a un carismatismo de estudio, sino que también es un carismatismo de discurso. Nicodemo trae una brillante exposición. Observe las frases y las palabras que recoge. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y chivo el discurso, ¿no? Es decir, de tremendas palabras. O sea, yo puedo ver a Jesús viendo a Nicodemo, oyendo el discurso y diciéndole todas esas grandes flores a Jesús para poder interactuar en asuntos espirituales, pero
el discurso no necesariamente me hace a mí espiritual, ni me hace necesariamente. El que yo hable y diga las cosas del Espíritu y las mencione, no significa que realmente estoy viviendo una experiencia en el Espíritu Santo. Por eso es que me encanta que Jesucristo, cuando a uno le dicen, mire, es que usted es excelente y usted es un hombre extraordinario que trabaja esto y lo otro, ¿cuál es la respuesta que uno diría a algo como eso? Muchas gracias, se lo agradezco. Y mire lo que hace Jesús. Versículo 3, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús es una respuesta como cuando alguien le dice: ¿qué horas son? Y usted dice: sábado. O sea, uno esperaría que Jesucristo dijera: gracias Nicodemo, no, si vos también sos rabí, o sea, aquí estamos en el mismo, o sea, muchas gracias Nicodemo por reconocer, pero Jesús no se anda con, o sea, para Jesús la vida espiritual no es una vida de un estudio, ni de un discurso, no tiene nada que ver con eso, ni tampoco con un carismatismo de exhibición que llega diciendo palabras rimbombantes y que se mira y se muestra y que la gente lo vea y diga: wow, qué tremendas palabras las que está diciendo. No se trata de eso, hermanos. La vida espiritual, la vida del Espíritu no se trata ni de haber estudiado tanto al Espíritu, ni de haber discursado tanto sobre el Espíritu, ni tampoco el hecho de que nos exhibamos en el Espíritu y que nos vean que somos puntuales en algunas cosas espirituales. Por eso es que los miércoles mi sueño es que al estudiar el Espíritu Santo, las cosas que el Espíritu Santo hace, no sea solamente un estudio de sacar una tarea, sino que nos debe transformar a nosotros en nuestras propias vidas. Hermanos, corremos el peligro de hablar sobre lo que creemos nosotros, lo que sabemos del Espíritu Santo, en lugar de saber lo que es realmente. Jesucristo lo para y seco y podemos decir: mira, no se trata de que vengamos a hablar aquí de cuestiones impresionantes, no se trata de que sea bonita ni florida la forma. Yo recuerdo que en una iglesia que estábamos pastoreando había un hermano que había sido embajador, un militar, embajador, y había sido viceministro del Interior. Y el hermano, todas las veces que lo poníamos a orar, hacía un discurso de diplomático. Y ya la gente decía: no lo pongas a orar, pero él siempre: yo quiero orar. Y empezaba excelso, pero usaba unos ¿cómo se llama? Unos adjetivos y unas expresiones que uno decía: wow, qué tremendo, qué florido habla. Pero cuando uno veía la vida, uno veía que esas grandes palabras que salían de su boca no necesariamente estaban afectando su vida. Que hablemos bonitos los evangélicos no significa que realmente estemos experimentando la vida espiritual. Que digamos cosas interesantes no significa eso. La segunda cosa no solamente es un peligro de sustituir lo que sabemos del Espíritu por lo que realmente es, sino que el otro peligro es que creamos que la vida espiritual o la vida en el poder del Espíritu es más importante explicar lo que pasa en el Espíritu en lugar de experimentar lo que pasa en el Espíritu. Fíjense que la reacción de Nicodemo puede darse en dos dimensiones. Nicodemo podía interpretar las dos cosas de esta forma: o interpretaba la forma de manera espiritual o lo interpretaba de forma intelectual. Y esas son las dos maneras en las que nosotros vemos. Observe lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, la idea era que Nicodemo, cuando Jesús le dijo: mira, si no naces de nuevo, si no hay un vínculo de una relación nueva con Jesús y con Dios, no vas a poder ver las cosas espirituales. Porque lo espiritual, le dice, tiene que ver con una relación íntima con Dios, no tiene que ver con una relación íntima con lo académico. Y cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Ahora, ese concepto es un concepto que está en Ezequiel, está en el Antiguo Testamento. Nicodemo debía saberlo. Sin embargo, Nicodemo, cuando oye eso, lo que se le imagina es: ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso?
¿Cómo un hombre ya viejo puede volverse a meter en el vientre de su madre y salir? Y Jesucristo le dice, te estás perdiendo la dimensión. La cuestión del Espíritu no tiene que ver con una explicación lógica, ni con una explicación racional. Tiene que ver con el hecho de experimentar las imposibilidades del Espíritu de Dios, la dinámica espiritual que tiene este. Nicodemo le dice, mira, primero, lo primero que él ve es que le dice Nicodemo, ¿cómo? ¿Sí? Y fíjense que esa expresión es bien interesante, porque muchas veces las cosas del Espíritu nosotros decimos, ¿cómo es? ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Es explicarlo. Y a veces, cuando nosotros vemos la vida espiritual, no hay explicaciones, hermanos, porque el Espíritu de Dios no tiene explicación, porque es Dios mismo. Dios no puede ser explicado, Dios no puede ser definido, Dios no puede ser conceptualizado. Dios siempre sencillamente tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos aprender que la dinámica del poder del Espíritu no se explica, sino que se vive, se experimenta. Claro, hay una definición y hay una descripción del Espíritu de Dios en la palabra, pero lo que encontramos aquí es que Nicodemo empieza a decir, explícame cómo es eso. Y Jesucristo le va a decir, no se trata de que te lo explique, se trata de que nazcas de nuevo. La segunda cosa es que no solamente tenemos la capacidad de muchas veces de tratar de explicar al Espíritu de Dios, sino que también tenemos que ver con cuestionar las cosas de Dios. Observe lo que dice ahí. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? La primera tiene que ver con cómo, la segunda tiene que ver cómo se puede eso. Nicodemo dice, ¿cómo puede haber un nuevo nacimiento en una vida vieja? Y eso es bien interesante, porque muchos de nosotros muchas veces decimos, yo ya tengo mucho tiempo de estar en esto, ¿cómo puedo cambiar? O sea, ya no me queda chance para que podamos cambiar. Es decir, ¿cómo puede algo viejo hacerse nuevo? ¿Cómo puede alguien que toda la vida fue enseñada en una teoría, en un pensamiento teológico, decir, ¿cómo cambio? Y Jesucristo le dice, mira, bueno, vas a cambiarlo de diferentes maneras. La tercera, no solamente tratamos de explicar las cosas del Espíritu, o tratamos de cuestionar las cosas del Espíritu, sino que lo tercero es que tratamos de limitar al Espíritu Santo. La idea de Nicodemo es que eso es imposible, eso no se puede hacer. Claro, no se puede hacer porque él está pensando, como Jesús le dice, es que si pensás con la carne, si pensás en el nivel espiritual, indudablemente vas a pensar que eso no puede ser. Pero el Espíritu de Dios es Dios y hace imposibilidades en nuestras vidas, y por eso debemos entender que el Espíritu de Dios, al igual que Jesús y Dios Padre, tienen esa capacidad para sorprendernos ante la imposibilidad, ante aquellas cosas que nosotros podemos decir, no puede ser cierto. El Espíritu de Dios puede ser. Y muchas veces lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, nosotros hablamos como coincidencias, como situaciones que nos pasan y que dicen, mire qué suerte la que tuve. Y no nos damos cuenta que puede ser que el Espíritu de Dios esté obrando en nuestras vidas y esté haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Esas coincidencias no son coincidencias, son diosidencias, como dicen, ¿no? Es decir, Dios está actuando en nuestras vidas. No debemos cuestionar al Espíritu, no debemos explicar al Espíritu, porque no tiene explicación, ni tampoco limitarlo en nuestras vidas. Así es que es bien importante ahora. Jesucristo al final le dice en el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa eso? Miren, la idea es, cuando se trata del Espíritu Santo, no tiene que ver con concepción humana. Es decir, a mí siempre me ha preocupado que creemos que, o sea, Jesucristo dice, háganme un favor, separen lo que es lo humano con lo que es espiritual, con lo que es el Espíritu. Y luego Jesucristo le dice, en el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni saben de dónde viene ni dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
La idea es esta. Miren, el Espíritu Santo es invisible, está manejándose en la dimensión de lo sobrenatural. Por lo tanto, quiere decir que hay una realidad sobrenatural en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios tiene acceso. Entonces, por otro lado, no solamente es invisible, sino que es innegable. ¿Ok? Porque él dice, miren, así como ustedes sienten el viento y no pueden negar el viento, el Espíritu de Dios está presente. El problema es que nosotros no tenemos radares para percibirlo. Y lo tercero, dice Jesucristo, el Espíritu de Dios no solamente es invisible, innegable, sino que es impredecible. Observen lo que dice: el viento sopla donde quiere. La idea es que el Espíritu Santo hace lo que Él quiere y donde Él quiera. Él se mueve donde quiere, donde sea. Y lo tercero y lo cuarto es que es ingobernable. Nadie puede gobernar el Espíritu. Ahora, estos principios que Jesús dice son principios que demuestran que el Espíritu de Dios no puede ser controlado ni manipulado por los seres humanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que controla y hace la labor de los seres humanos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos teologías y vemos prácticas espirituales en donde la persona dice que Él controla al Espíritu Santo, esa es una percepción totalmente equivocada. Porque el Espíritu de Dios no está sujeto a la voluntad de la palabra del humano, está sujeto a su propia voluntad. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas ideas en el carismatismo que han contradicho esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando vemos personas ejerciendo toda esta labor espiritual en las plataformas, dan la impresión que son ellos los que tienen al Espíritu de Dios en la mano y lo pueden hacer como quieran en cualquier momento y que lo pueden hacer manifestarse en cualquier momento. Yo he escuchado iglesias, una iglesia donde en su eslogan y en la radio dice: donde el Espíritu de Dios se manifiesta constantemente. Y la idea es, ¿cómo puedo decir yo que el Espíritu de Dios se manifiesta si al final es el que tiene que tener? Ahora, la otra cosa es que las manifestaciones del Espíritu de Dios, según este texto, son muy sutiles, son muy perceptibles por no el ojo humano, sino por el sentido espiritual de las personas. Ahora, cuando a nosotros nos piden que vivamos una vida en el Espíritu, debemos entender que el Espíritu de Dios, Él es el que controla la iglesia, no somos nosotros los que simple y sencillamente le decimos al Espíritu que haga las cosas. Somos nosotros los que nos conectamos con Él. Ese es el poder vivir en una palabra y un poder. Hermanos, todo el resumen de este texto es esto. Puede usted hablar mucho del Espíritu, puede conocer mucho del Espíritu, pero quiero resumirles esto y ustedes contesten. Hermanos, todos los que están aquí tienen al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Tienen al Espíritu Santo todos los que están aquí? Si tienen una relación con Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo en su vida. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo los tiene a ustedes? Porque hay una gran diferencia entre tener al Espíritu Santo a que el Espíritu Santo los tenga. Y cuando nosotros vivimos esa dimensión, es una dimensión entonces espectacular, porque tenemos una vida abundante que Jesús nos ha prometido. Que Dios pueda ayudarnos, hermanos, a poder vivir una vida de palabra y una vida de poder. Vamos a orar. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu consejo, tu consuelo en nuestras vidas. Señor, gracias, Jesús, por la salvación, por lo que nos has dado en nuestras vidas. Queremos pedirte que nos bendigas, que bendigas a la iglesia en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
pie y recordemos nuestras ofrendas, oremos por las ofrendas y vamos a dedicarle este momento a Dios. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves de maneras increíbles en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mantener eso en mente, Señor, que tú te mueves como el viento hacia donde querés, Señor. Así que seamos susceptibles a ti, a tu Espíritu Santo, para que podamos movernos contigo, Señor. Bendice estas ofrendas, Padre, que las podamos administrar para tu voluntad, Señor, para lo que tú deseas como iglesia, Padre, tu Santo, te oramos. Amén.
cielo y mar, Dios de gracia me llevará, con tu palabra por compás, allá yo serás, amor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos habla día con día. Señor Jesús, que podamos caminar contigo, Señor, que podamos caminar junto al Espíritu Santo en la dirección que tú nos lleves, Padre. Señor, te amamos, te bendecimos, con tu santo nos adoramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, recuerden que tenemos los servicios del domingo y lunes el de Señora y miércoles estamos estudiando 40 días con el Espíritu. Bendiciones.